Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la serie Bien Loxindro de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Mac le pidió al empleado una taza de salsa picante y Nan pareció sorprendido. ¿Con qué quieres comer salsa de pimienta?, preguntó Nan. No puedo mojarlos en la salsa de mariscos, tienen ajo, dijo Mac, y Nan negó con la cabeza. Es muy difícil comer aquí, dijo Nan, antes de comenzar a comer juntos. Mac parece tener un buen apetito porque la comida de la mesa ya no está. Estoy tan lleno, está delicioso, dijo Mac. Eres bueno, termina de comer y prepárate, dijo Nan, haciendo que Mac pareciera sospechoso. ¿Prepararme para qué?, preguntó Mac. Prepárate para lavar los platos, no tengo dinero para pagar la comida. Te dejaré lavar los platos a cambio de esta comida, dijo Nan con una sonrisa. Tonto, dijo Mac, cuando se dio cuenta de que Nan se estaba burlando de él. Espera, te voy a dar una bofetada. Nan fingió levantar la mano. Nan se rió en su garganta antes de llamar al empleado para recoger el dinero y salir de la tienda. ¿Estás yendo a casa?, Mac preguntó. Vamos a sentarnos un rato en la playa, dijo Nan, antes de subirse al auto y conducir directamente a la playa de Van Zandt. Nan estacionó el auto al costado del camino y se sentó en la arena. Mac lo siguió y se sentó a su lado. Él se sentó en sus zapatos. ¿Tienen hamacas y sombrillas?, Mac preguntó, porque no había estado en Van Zandt en mucho tiempo. Nan sacó un cigarrillo y lo encendió de nuevo. Mac podía sentir que había algo en su mente, pero él no se atrevió a preguntar, porque no sabía si estaba en condiciones de preguntar sobre sus asuntos personales. Sé que soy hermoso, no tienes que mirarme tanto, dijo Nan, haciendo que Mac se detuviera, porque accidentalmente se quedó mirando esa cara durante mucho tiempo. Tan narcisista, respondió Mac, haciendo que Mac se riera levemente en su garganta. Soy narcisista, es normal. ¿Y tú, estás enamorado de mí?, Nan preguntó, haciendo que Mac se calentara. ¿Qué rayos te pasa, tonto?, Mac gritó apresuradamente. Bueno, sé que estás empezando a enamorarte de mi belleza, bromeó Nan. Quiero vomitar. ¿Cómo te atreves a decir que eres lindo?, dijo Mac de mala gana. Es verdad, dijo Nan de nuevo. Mac negó con la cabeza ante el narcisismo de Nan, pero le hizo saber a Mac de que estaba de buen humor otra vez. De lo contrario, no lo habría molestado así. Los dos se sentaron en silencio una vez más. El sonido de las olas del mar, el viento soplando, además de que su estómago estaba lleno de comida. Le dio sueño a Mac. Sus ojos temblaban, pero trató de contenerse. Nan lo miró con una sonrisa. Tonto, eres como un niño mimado. Después de comer te da sueño. Vamos, levántate, dijo Nan, al ver que Mac estaba casi dormido. Nan se levantó y tiró del brazo de Mac para que lo siguiera, y caminaron de regreso al auto. Al subir al auto, Mac inmediatamente se durmió. Nan fue directamente a la casa. ¿Dónde está Mac?, Nan le preguntó a su subordinado. ¿Qué pasaban? Al final de un nuevo día, porque Nan se despertó y no vio a Mac en la habitación. Cuando bajó a buscarlo en el jardín, no pudo encontrarlo. En el garage con Wei, respondió un subordinado. Nan frunció el ceño. Tenía un pequeño garage para comprobar el estado de su auto. Nan fue inmediatamente al garage y vio a Mac agachado frente al capó del auto, con Wei esperando para entregar las herramientas. ¿Estás seguro de que puedes?, preguntó Wei, inclinándose para mirar dentro del capó. Por supuesto, dijo Mac. Wei frunció el ceño y se inclinó para ver más de cerca lo que había hecho Mac. Esto hizo que la cabeza de Wei casi tocara la cabeza de Mac. Nan inmediatamente frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo?, Nan preguntó con voz profunda, lo que hizo que Mac y Wei se sobresaltaran. Mac también se sorprendió al escuchar la voz de Nan, lo que provocó que Mac y Wei lo miraran de inmediato.
Nan caminó hacia los dos con una expresión tranquila en su rostro. ¿Por qué hablas tan alto?, preguntó Mag. Wei también parecía confundido. Sentía que lo miraban con desagrado. ¿Qué estás haciendo?, Nan volvió a preguntar, y caminó entre Mag y Wei, lo que provocó que Wei retrocediera de inmediato. Mag pidió revisar el auto, Gia, respondió Wei. Nan se giró y miró a Mag. ¿Lo estás haciendo?, Nan preguntó. He hecho un vistazo, respondió Mag, por lo que Nan se movió para mirar el motor. De hecho, Nan sabía que Mag también sabía mucho sobre autos. Solo fingió preguntar. Es bueno, eligió Nan, lo que provocó que el rostro de Mag, que estaba tenso al principio, sonriera satisfecho mientras Nan lo elogiaba. Entonces no hay nada que hacer, Nan dijo de nuevo. Estoy libre, dijo Mag, y Nan negó con la cabeza. Me refiero a ti, tonto, ¿no hay nada que hacer? Nan se volteó para mirar a su subordinado con voz tranquila, lo que hizo que Wei se sobresaltara de nuevo. Ah, solo estoy ayudando a Mag un poco, respondió Wei con una risa seca. Si tienes que hacer algo, hazlo, en lugar de quedarte ahí parado riéndote, dijo Nan, sin mucha seriedad, lo que provocó que Wei se alejara de inmediato para hacer su propio trabajo. Nan miró a Mag. ¿Por qué viniste a revisar el auto?, preguntó Nan. Solo en caso de que me dejes competir de nuevo, respondió Mag sonriendo. ¿Te gustó?, Nan preguntó sonriendo. Bueno, es dinero, respondió Mag brevemente. ¿Quieres mucho dinero? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Quedándote conmigo te doy todo, dijo Nan. Tengo que tener mis propias pertenencias personales. Además, me obligaste a quedarme aquí. Tienes que pagar por eso. Si no quieres gastar dinero, déjame volver a mi casa, dijo Mag. Nan se encogió de hombros. Bien, soy bueno para ganar dinero, respondió Nan, haciendo que Mag se callara. Pensó que Nan diciendo eso significaba que Nan no dejaría que Mag se fuera a casa. Sonó el teléfono. Nan lo levantó y contestó la llamada. Oye, mi querido amigo, pensé que te había pasado algo. Nan respondió a la llamada de su amigo. ¿Por qué tengo que ser yo? Bueno, ya paso a buscarte, espera, volvió a decir Nan, antes de colgar la llamada. ¿Saldrías conmigo?, preguntó Nan, mirando a Mag. ¿A dónde vas?, Mag preguntó. Mi amigo acaba de regresar del sur. Me pidió que lo recogiera en el aeropuerto, dijo Nan. Mag negó con la cabeza. No, yo miraré el auto, respondió Mag. Nan lo miró antes de asentir. Bueno, no te vayas a ningún lado, vuelve enseguida, dijo Nan, dejando a Mag un poco sorprendido, porque Nan no lo obligó como siempre, pero también eso es bueno. Esto terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye. Cuídense.